un nuevo programa de las provincias también existe. En estos días que transcurrieron antes de nuestro programa, el país estuvo pendiente del anunciado debate entre los candidatos a presidente. Debate que no fue tal. No hubo ni debate, ni exposición de ideas claras para que la ciudadanía pueda volcarse para un lado o para el otro. La organización del debate lo vamos a analizar luego con el periodista Rubén Duarte, que fue director de Información Pública del Formoseño, el Correntino, durante muchos años, y que va a estar con nosotros luego. Ahora, yo hago un análisis. Labaña, por ejemplo, decepcionó creo que a todos, porque Labaña no puede pretender ser presidente de la República negándose a unas PASO con aquello que parecía ser el Consejo Federal, ni tampoco puede ser candidato a presidente, contándonos que en el año que hace 20 años él hizo tal o cual cosa. Yo hace 20 años tenía 66 años, hoy tengo 86. El mundo cambió, las comunicaciones cambiaron, cambió todo. Entonces no me vengan a hablar que hace 20 años pasó tal cosa. Yo hace 20 años era otra persona, con mis errores y con mis aciertos. Pero no puedo irme atrás, a los 20 años atrás, para decirles a ustedes que hace 20 años yo hice tal cosa. No sé dónde estaba, si era entonces diputado, si trabajaba en el astillero, si qué es lo que hacía, no me acuerdo. Pero también Labaña tiene que acordarse de que él no fue el primer ministro de Economía de la época de Duhalde del 2001. Fue Remelesnikov, el ministro que hizo toda la parte sucia, por llamarla así, para dejarle el camino abierto a Labaña. Labaña era el representante argentino en la Unión Europea y Remelesnikov era el candidato, si había elecciones, el candidato de Duhalde para ser ministro de Economía. Se produce todo lo del 2001, Duhalde asume la conducción del país, y Remelesnikov, un economista cercano a Duhalde, era el que estuvo el tiempo peor, porque cuando uno llega hay que tomar las medidas necesarias, cosa que no hizo Macri, se dejó estar. Pero hoy en día Macri se convierte en la única tabla de salvación que tenemos en el país. Se mente mucho, no tiene autenticidad. El candidato del Frente para la Victoria, de decirle a Macri: mentiroso, usted miente. Ahí se quedó Macri. Porque Macri debe decirle: el que miente es usted. Porque usted dijo menos que de Cristina, menos que ejercía la prostitución. Le dijo de todo, que era corrupta, que aquí, que allá. Y hoy, porque le ofrecen la presidencia de la nación, que también va a ser como el debate no fue tal, y la presidencia de Alberto Fernández no va a ser tal. Luego hablamos de eso. Y resulta que después, tanto Macri como Massa, que hablaron, ya les digo, pestes, que no se animó a decir la oposición ni nadie sobre Cristina, dijeron ellos sobre Cristina. Y ahora están todos juntos. Entonces, ¿quién miente? Miente el que dijo cualquier cosa
Imagínense ustedes, ya le digo, perdóneme, señora Cristina, la respeto como mujer, pero de usted no dijeron que era prostituta, pero dijeron de todo, tanto Massa como Fernández. ¿Mintieron entonces o mienten ahora ensalzándola a Cristina Fernández de Kirchner? Ustedes vieron quién hace la campaña del Frente de Todos. Fernández, y por todos lados, queriendo mostrarse como independiente de Cristina Kirchner, y entonces dice, Cristina no va a tener nada que ver con el gabinete que yo voy a armar. Está mintiendo. Porque si donde Fernández Alberto, porque no confundamos con Aníbal, que perdió hasta como concejal en Pinamar, en un balneario del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Fernández miente antes o miente ahora. Miente cuando dice que Cristina no va a tener nada que ver, porque mientras Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dice públicamente que tanto Cristina como la Cámpora, como Kirchner hijo, van a ser gente de consulta de su gobierno. ¿De consulta o de imposición y de manejo? ¿Cuál era el caudal de votos de Kicillof mientras era ministro de Economía, o qué aceptación tenía en la opinión pública cuando era ministro de Economía? Cuando era ministro decía una cosa, ahora que ya no es nada, dice otra cosa, dice tal vez la verdad, pero cuando tuvo mando no lo hizo. Entonces, como decía un amigo, ese debate, llamado debate, que no fue más que una exposición de algunos temas, o recordando el pasado, o levantando el dedo diciendo, ustedes, sus amigos, decía Fernández, sus amigos llevaron 30 millones de pesos, de dólares, al exterior. ¿Se olvida Alberto Fernández de Néstor Kirchner, gobernador, cuando se privatiza YPF y recibe millones de dólares por parte de Menem? Y Kirchner dice, Menem, el mejor presidente que tuvo la Argentina. Claro, le dio como 700 millones de dólares, ¿cómo no va a decir que es el mejor? A mí si me dan también, no sé, 500 millones de dólares, voy a decir que el que me dio, que el camarógrafo que me dio los 500 millones de dólares es lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué hizo Kirchner con esa plata? ¿Cambió la situación de Santa Cruz? No. Se la llevó al exterior. Nadie sabe dónde está ni qué se hizo con esa plata. Cuando Kirchner gana la presidencia, le preguntan los periodistas a quienes la Cámpora, Cristina, Alberto, todos están ahora queriendo hacer investigación a los periodistas para que digamos quién nos dio la información o cómo hacemos para informarnos. Yo tengo un montón de denuncias contra funcionarios provinciales, nacionales, municipales, ahora que en Mercedes se armó un lío tremendo. Semborain era el intendente, la señora era la vice, los dos renuncia uno, renuncia la señora, asume otro, y ahora resulta que todos tenían ñoquis o cobraban sueldo, planillas, sueldos de gente inexistente, o a gente que le daban 100 pesos y se quedaban con 1000. Eso existió. Existió cuando yo era diputado provincial. Había no voy a identificarlo porque no es mi función, pero había un senador del interior que todos los meses el presidente de la Cámara de Diputados, durante mi ejercicio de la Diputación, le daba así o así
nunca pude saber cuánto, sobres en blanco o sobres con nombres para que pague en su lugar de residencia, porque se quedaba con ese dinero. Ustedes saben que los diputados provinciales reciben vales de nafta por encima o por el costado de su sueldo que tienen que tener, o que tienen una gran cantidad de asesores. Cuando yo fui diputado no era un hombre tranquilo como no lo soy ahora, y menos cuando tenía 30 años. Un día un colega me dice, ¿retiraste los vales? ¿Qué vales? A mí no me daban los vales, ni los pedía porque no consideraban que era prudente en la situación que vivía entonces la provincia y sigue viviendo en una situación difícil. Entonces pregunté y me dijeron, no, acá se le daban vales, no me acuerdo cuántos litros era. Entonces, ¿qué hice con eso? Porque yo me consideraba bien retribuido con mi sueldo de diputado, porque trabajé, hice leyes. No esperé que el Poder Ejecutivo, como se hace ahora, me mande las leyes y después yo en la legislatura las revisa. Hay que producir leyes desde la legislatura, para eso hay un poder legislativo. Pero volviendo, y perdónenme que use mi ejemplo, ese vale que me daban tardíamente, después de 2 años de ser diputado, yo se lo entregaba a cada una de las comisarías mensualmente, de las comisarías de Corrientes, y hay muchos testimonios que certifican esa, no les estoy mintiendo. A la primera, a la segunda, a la tercera, a todas las municipalidades de la ciudad de Corrientes, a las comisarías, perdón, de la ciudad de Corrientes, yo les daba esos vales. Pero bueno, de este debate vamos a seguir hablando, como les decía, con Rubén Duarte. Yo intenté hacer un debate, no un debate, sino una exposición conjunta de los candidatos a diputados nacionales por nuestra provincia, que son 4 o 5, porque no todos los partidos han presentado candidatos. Y resulta que, pero no los llamaba para que hagan el papelón que hicieron los candidatos a presidente, para preguntarle, señor diputado tal o cual, ¿qué piensa hacer usted en el Congreso Nacional que favorezca a Corrientes? ¿Se va a ocupar del segundo puente? ¿Se va a ocupar del dragado de los arroyos dentro de la provincia para que no se produzcan inundaciones? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a cobrar el sueldo de diputado nacional? Más dicen que tienen derecho a 30 asesores. ¿Asesores de qué? Quería preguntarles, pero el tiempo me impidió. El tiempo fue más rápido que mi pensamiento. Alguna vez vamos a hacer eso, en un lugar amplio, pero no como hizo la diócesis, unas exposiciones de los candidatos. Excelente iniciativa que retomo, pero en forma distinta, no de entrada libre, porque entonces cada uno lleva su barra y al final terminó todo eso en un gran escándalo, y la diócesis, o la parte que se ocupa de la comunicación del arzobispado, suspendió. Bien hecho. Entonces mi idea es hacer 10 invitaciones para cada diputado, 10 o 15, con nombre, apellido, DNI, para saber quiénes son los que van y que guarden silencio, como el único mérito que le veo al supuesto debate de los presidentes fue que hubo silencio de la gente que estuvo, respetó los tiempos, pero eso no es todo. Mi impresión es que seguramente no lo voy a votar, pero Esper fue el más sincero de todos los que estuvieron
en esa reunión. Habló de que el presidente nos sacó de la cloaca, expresión clara, de la cloaca de las relaciones internacionales por quienes estaban o por quienes se recaudaba se recostaba el kirchnerismo, y hoy también se recuesta. Venezuela, China, el anterior gobierno de Ecuador, lo que pasa en Bolivia en estos momentos también. De ahí salimos y somos un país respetado internacionalmente. No es decir, como dice Alberto Fernández, que vamos de rodillas al Fondo Monetario Internacional. Yo le voy a dar, tal vez usted se canse de lo que yo estoy diciendo, pero hay una cosa. Les voy a decir algo que seguramente a su familia también le pasó. Uno viene ganando un buen dinero por distintas circunstancias lícitas, reitero, circunstancias lícitas o negocios lícitos. A mí nadie me regala casas, ni una bicicleta, ni un par de monopatines. Hay quienes tienen más suerte y los Reyes Magos le trajeron una casa de regalo, hermosa. Pero si yo gasté pensando que mi evolución iba a continuar hacia adelante, llegó un momento que mi evolución fue para atrás. Entonces me encontré que me había comprometido más allá de mis posibilidades. Y eso le pasó al país. Se comprometió más allá de sus posibilidades, de sus ganas de trabajar, de producir. Y cuando se me terminó la plata, recurrí al crédito. ¿A dónde? A los bancos, cuya tasa es menor. Llegó un momento que los bancos no me prestaban más, porque la situación se agravaba. Entonces, ¿a quién recurro? A los usureros. Y al país le pasó que los bancos del mundo no le prestaban más plata. Tenía que ir a los fondos de inversión, que era usura, o tenía que ir al Fondo Monetario Internacional con una tasa más baja. Y usted, yo, si tenemos necesidad de dinero, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quien me pide una tasa más alta del 10, 15, 20% mensual? ¿O voy a tratar de ir al que me pide menos intereses? Por supuesto, todo esto es una bola de nieve que si no trato de ponerle un fin, la cosa se hace grave. Me molesta que el exministro Duhovne, en su declaración a FIP, declara que tiene 2 millones de dólares depositados en el exterior. Con el perdón de los Pérez, él es Juan Pérez. Él no es Juan Pérez, que no sabe, no soy yo, ni mi camarógrafo, ni la gente que me acompaña, que sabe qué va a pasar con la plata, con el dólar. Nosotros no sabemos si el dólar va a estar mañana a 100 o a 40, pero el ministro de Economía sabe lo que pasa. Y el ministro de Economía tiene, y hay que ver cuánto tiene también los otros candidatos tienen en el exterior depositado. Si ellos no confían en la moneda argentina, ¿cómo quieren que el resto del país confíe en la evolución positiva de nuestra economía y confíe en la moneda? Si yo administro algo, tengo que demostrar que estoy haciendo lo posible para que mi administración sea exitosa y no sacar mi plata a un depósito en el exterior. Traiga, ex ministro Duhovne, traiga esos 2 millones y cámbielos, invierta en algo. Usted es joven, más joven que yo, mucho más joven que yo, mucho más preparado
en economía que yo. En política vamos a discutir. Pero en economía reconozco que usted sabe mucho más que yo. Y porque sabe mucho más que yo, pone su plata afuera. ¿Qué le parece? Bien. Esper delineó algunas políticas para el futuro. Ponerle un coto a las obras sociales y los sindicalismos. En ningún lugar del mundo pasa eso. Hay que traer la obra social para el Estado, no para los sindicatos. Le dijo al líder de camioneros, cuidado, ahora. Y ya me estoy excediendo en mi parte, pero tengo derecho. El programa lo hago yo, lo pago yo, dentro de lo que puedo. El sindicalismo ya le marcó el terreno a Alberto Fernández. La Cámpora en silencio. Cristina habla de sinceramente. Lo menos que hace es hablar, en su libro, lo menos que hace es hablar con sinceridad. Porque tendría que explicarnos los bolsos de López. Fíjense, y esto por primera vez tal vez lo diga, en mi intención de cambiar mi situación económica, intenté llevar este programa a Buenos Aires. No me fue bien, al contrario, me fue mal. Pero tenía alquilado un departamento en la esquina de la casa de Cristina Kirchner. Yo lo tenía alquilado. Hablando con el portero un día, le digo, ahí vive, era presidenta. ¿Acá vive la presidenta? Sí, me dice. Y veo un movimiento. Y le digo, ¿qué hay mucho movimiento? Sí, fíjense, traen las valijas con los vestidos que la presidenta deja de usar. Me lo decía el portero de mi apartamento, puedo darles el número, no lo tengo en la cabeza. Esas valijas no son las que traían los vestidos, son las que llevaban la plata. Pero el vecindario decía, la presidenta ya dejó de usar esos vestidos y los pone para exhibición. Pero dejemos de hablar de lo que pasó. Basta la baña de decirme que hace 20 años hizo esto o aquello. Y lo que hizo Remetelnikov antes que usted no valía nada. Basta de tratarnos de mentirosos. Y no lo voy a hacer más. Lo hice hoy. No lo voy a hacer más. Porque si alguien tiene el plan salvador del país, sea Esper, sea Gómez Centurión, sea quien sea, hasta Del Caño, si tiene el plan, preséntelo, póngalo sobre la mesa y salve al país. Ese egoísmo puro, decir como dice Labaña, o soy presidente o no soy nada, cuando le preguntan si va a ser ministro. Si él dice que tiene la solución para salvarnos, para sacarnos del pozo, y no la dice, es un traidor a la patria, en mi criterio. Aquel que tenga la precisa y se la guarda, y no le voy a contar a nadie, si no soy presidente de la nación, es un traidor. Aquel que tenga la varita mágica, que la muestre, que la diga, pero no es que vamos a decir, vamos a eliminar con la pobreza. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con la pobreza? Yo no, nadie. Pero quiero que me digan cómo va a terminar con la pobreza. ¿Cómo va a bajar la inflación? Va a atacar, bajar la inflación, terminar con la pobreza, significa tocar algunos intereses económicos, empresarios y sindicales, empresarios también. Y nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. Vamos a un corte. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Decíamos que íbamos a tener con nosotros a Rubén Duarte, que ha sido secretario de Comunicaciones en la provincia del Chaco, en el Correntino. De Formosa. De Formosa, sí, perdón, ya estoy un poco. Y acá en Corrientes lleva programas en radios, en LT7 y también en Radio 2. Le queremos pedir a Rubén Duarte que nos dé su impresión sobre este debate que no fue, qué pasó, cómo lo vio al tema en la parte organizativa, en todo. Bienvenido, Rubén, te escuchamos. Bueno, gracias, doctor, por la invitación. Me robó el título, ¿eh? El título justamente es ese, el debate que no fue. Yo estoy totalmente en contra de la mecánica que se utilizó en el debate de los 6 candidatos a la presidencia de la Nación en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, un lugar emblemático donde hace 25 años se reformó nuestra Constitución, hecho que estábamos celebrando hace pocas semanas atrás, inclusive con eventos importantes en la Universidad del Nordeste. Estoy en contra, digo, por la mecánica del debate. Son 6 figuras de primera línea en la política argentina de hoy, más allá de los matices y de las chances que tienen los distintos candidatos, pero se merecían un mayor respeto. No puede ser algo tan estructurado, tan cronometrado, de manera tal que muchos de los candidatos que no pudieron o no supieron administrar esos mezquinos segundos, se quedaron sin poder redondear ni una idea. Sí. Caso del Gómez Centurión, por ejemplo. Un hombre que no pudo administrar el tiempo, muchas veces desperdició segundos, no llegó, y otras veces le cortaron en la mitad de la idea, ¿no? También en la otra punta, en la izquierda, Nicolás del Caño, también creo que tuvo episodios similares de no saber administrar. Los que tuvieron más cancheros fueron los principales candidatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Creo que desde lo discursivo ganó Alberto Fernández. Si podemos hablar de ganadores y de perdedores en este debate, que a mí mucho no me gusta hablar en esos términos, pero como la gente habla de esta manera, vamos a decir que lo discursivo ganó Alberto Fernández. Pero Mauricio Macri, contrariamente a las críticas anteriores y posteriores al debate, se mostró muy sólido, muy solvente, muy convencido de lo que decía, ¿no? Sí. Bien coacheado tal vez, pero mostró eso, se mostró como un hombre fuerte. Así que yo creo que por ahí estuvo un poco, si podemos hablar de ganadores. Esper, siempre en la misma línea de pensamiento, tampoco ofreció ninguna sorpresa, así que para mí la decepción en definitiva fue Roberto Labaña, un hombre grande, un hombre solvente desde el punto de vista económico, que no demostró otra cosa, solvencia económica desde el punto de vista técnico, pero políticamente nada, con un discurso realmente viejo, antiguo, arcaico. Yo creo que como la tercera opción en este debate no quedó demostrado. Ahora, ¿no te dio la impresión de que Labaña tenía un machete o estaba leyendo, porque permanentemente levantaba la vista y volvía a bajar y como que estuviera leyendo? Claro, no tengo ninguna duda, leía. Debe tener seguramente algún problema de memoria también por los años, pero no respetó la condición del debate, que era sin machete, ¿no? Sí. También ahí perdió unos puntos. Pero en definitiva, yo creo que un debate tiene que ser eso, un debate, que es un intercambio de ideas, que es la posibilidad de la discusión, como se hizo en el 2015 entre Scioli y Macri. En esta ocasión no sucedió, fueron monólogos con un tiempo muy mezquino,
muy sincronizado con un par de periodistas que eran presentadores, no periodistas, sí, no preguntaban. Sí, es decir, que se podía poner un cronómetro y que marcara las horas. Claro, claro. La verdad que no me gustó. No he leído ni escuchado muchas críticas sobre este debate en sí, pero a mí me molestó mucho la mecánica. No me pareció una actitud generosa. Digamos que en líneas generales debemos decir también que este debate, entre comillas, es un aporte a la democracia. Está bien que así suceda. Aparte ya está establecido una ley y la Cámara Electoral nacional debería, creo yo, mejorar un poco, pulir algunos aspectos para hacer una cosa más entretenida, más llevadera, y que se hable de políticas de fondo, de políticas de Estado, ¿no? De estas cuestiones menores que se habló mucho en el debate. Y hoy por hoy hay algo que está preocupando muchísimo a los argentinos, que tiene que ver con el hambre. Yo no escuché en ningún momento que ninguno de los 6 candidatos se acuerde de la gente que tiene hambre, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Claro, por supuesto, la propuesta, ¿no? Así es. Porque falta muy poco para el cambio de gobierno o la continuidad de este gobierno. Entonces, la verdad que me sentí un poco defraudado. Miré el debate con mucha atención, con mucha expectativa, y no me gustó. Te digo, sí, la verdad no me gustó. Ese sistema de 2 minutos cada uno de los 6, después darle 30 segundos para que se expidan y después otros 30 segundos para que vuelvan otra vez, en definitiva debió haberse puesto, claro, eran 6 y habrán pensado que darle 5 o 10 minutos se iba a ser muy largo, pero la verdad, como me decía un amigo días pasados, no mueve el amperímetro lo que pasó en esa reunión. ¿Y qué se espera? Que la próxima, que va a ser este domingo, creo. Este domingo va a ser en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, se puedan soltar más y a lo mejor... Por ahí modifican algo, yo creo que pueden modificar algo, porque fíjese usted, doctor, que no se interpelaron cuando había 30 segundos finales para que cada candidato pueda interpelar al otro si se sentía aludido por algo, y no hicieron uso de ese derecho que estaba especificado en las reglas del debate, ¿no? Así ahora, que, ¿no te parece que Fernández apareció demasiado agresivo? Puede ser. Obviamente es todo deliberado, en esto nada se improvisa, así que él fue con una línea marcada de permanentemente acusar y denostar al presidente Macri, ¿no? Que no pudo defenderse. Sí, él habló para su gente. Exactamente. Fernández habló para la tribuna, ¿no? Para la tribuna, exactamente, para fortificar los votos que realmente están acusando desde el tema después de las PASO. Ahora, ¿cómo ves Quiero aclarar que Duarte es peronista. No participa activamente en estos momentos, sí lo ha hecho antes, pero por eso, ¿no te parece que la función de Cristina así puesta un poco entre las nubes perjudica o qué pensás, perjudica o beneficia a la fórmula? Yo creo que beneficia. La enfermedad de Florencia, la hija de Cristina, a pesar de todo lo que se diga, yo creo que es cierto, Florencia está enferma, y esto de alguna manera alejó del centro de la escena de la campaña política a Cristina Fernández. Y esto creo que le benefició mucho a Alberto Fernández. ¿El hecho que se apartara? Claro, el hecho que se apartara. Ahora estuvo nuevamente hace algunas horas presentando el libro en el sur y qué sé yo. Pero no tuvo una presencia activa en la campaña y mucho menos fue la cabeza de la misma. O sea que yo creo que esta circunstancia le benefició muchísimo a Fernández. Fernández suma más que Cristina en este momento, a pesar de que los camporistas y los ultra acá dicen que todos los votos son de Cristina, y bueno, una porción importante del 30 y pico % serán de Cristina, o cercano al 40 tal vez, pero yo creo que Fernández, el hombre del consenso, el hombre de la unidad,
que ha logrado juntar muchas partes, no solamente del peronismo, sino también de otros partidos del campo nacional y popular, le ha hecho mucho bien a esta suerte de frente que han conformado. O sea que yo creo que si fue una estrategia, resultó. Y si no fue una estrategia, por la enfermedad de Florencia, resultó igual. Sí, ahora, el hecho de que este raid que está haciendo el presidente, a quien quiero señalar lo siguiente. Durante este debate que no fue, le decían, doctor Labaña, intervenga en esto, doctor Labaña, y al presidente le decían Mauricio. Como le digo yo acá a Duarte, le digo Duarte. No digo que le digan presidente porque no era una cuestión presidencial, pero sí, al otro era doctor, que no sé si lo es, le digan ingeniero o le digan claro. Mauricio Macri, claro. pero no un Macri como si fuera que estuviéramos en el café. Ahora, esta gira que está haciendo las 30 días, 30 ciudades, ¿crees que le va a traer votos a Macri? Particularmente no creo. En el orden nacional no creo que se modifique mucho el resultado de las PASO. Más bien es una puesta en escena. Las redes suelen desnudar estas estrategias comunicacionales donde el presidente va, se reúne o congrega un grupo de gente muy menor y engañan las imágenes de la televisión, obviamente. En las redes, los que somos asiduos, nos damos cuenta cómo desnudan esta estrategia mentirosa en muchos casos, ¿no? Sí. Ahora, es indudable que cualquiera sea el presidente electo en primera o en segunda vuelta, se va a encontrar con un país con muchas dificultades, ya sea un segundo mandato de Macri o el primer mandato de Fernández, ¿no? Seguro que sí, hay urgencias en el país, como yo decía, estamos muy cerca de fin de año, el tema del hambre es fundamental, esto, si gana Fernández o si gana Macri, hay que hacer realmente, congregar a todo el arco político, bajo el ala de una política de Estado para combatir el hambre y para combatir los males que tenemos en materia de salud y de seguridad, que son muchos. Yo creo que es el trípode por lo que hay que empezar a trabajar a partir del 10 de diciembre, si es que no se hace antes esto, luego el resultado de las elecciones del 27 de octubre. Sí, yo tengo la impresión de que el macrismo ha cometido el error de no permitir que María Eugenia Vidal haga su elección en forma independiente, ¿no es cierto? Pero esto desnuda como que hay una lucha de futuro, de un futuro incierto. Por ejemplo, pensar de que si Macri pierde, ¿quién puede ser el próximo candidato? O que si Macri gana, al no poder ser reelecto por segunda vez, entonces está María Eugenia Vidal, si ganaba en provincia, sí. Rodríguez Larreta, después está los radicales de Mendoza, es decir que el panorama se empieza a presentar bastante confuso. No nos olvidemos de los radicales de Corrientes también. Los radicales de Corrientes, ese es un tema. En algún momento cuando se hablaba de que el candidato a vicepresidente podría ser un radical exitoso y ya Corrientes había consagrado a Valdés, no dejé de pensar y de comentarlo en televisión, de que a lo mejor en una de esas era Valdés el señalado, pero muchas veces lo demostró Duhalde cuando fue vicepresidente de Menem, que es mejor ser gobernador de provincia que ser vicepresidente, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Que Sarmiento dijo a su vicepresidente que quiso intervenir en temas, usted vaya y toque la campanita, déjeme tranquilo gobernar, ¿no es cierto? Es así. Una cosa es así. Ahora, en la provincia, ¿qué pensás de esta creación, es una disposición constitucional aparte, de 1000 personas que puedan constituir un municipio? ¿No es dispersar demasiado el tema, crear nuevos gastos y demás? Y bueno, la verdad que es materia de discusión. No tengo una opinión formada, estoy al tanto obviamente de la cuestión,
Pero todo lo que sea beneficiar al sistema, yo creo que es positivo. Eso es lo que tenemos que discutir, si esto beneficia o no beneficia al sistema democrático, la posibilidad de elegir y de ser elegido. Sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Lo que pasa es que cada municipio empieza enseguida a tener un intendente, un viceintendente, un concejal. Se aumenta el gasto público notablemente en un momento de crisis. Sí. ¿No? Volviendo al gasto público, en Italia se resolvió de disminuir la cantidad de diputados de 600 diputados a 400, igual que para el Senado. Mientras que por otro lado la Cámara Nacional Electoral establece, como lo dice la Constitución Nacional, de que habría que aumentar la cantidad de diputados de acuerdo al último censo. Yo creo que con los diputados y senadores que tenemos estamos suficientemente, tal vez demasiado, para los distritos grandes. En algún momento yo pensé que asignarle una base a las provincias menores era positivo y a lo mejor escaso, porque si no entra a jugar el Gran Buenos Aires, La Matanza tiene más representantes que todo el noreste argentino, claro. ¿No es cierto? Desde ese punto de vista coincido con usted, claro que sí, claro que sí. Hay que darle más representación a las provincias. Veremos qué pasa con el discurso de Fernández, que habla de federalismo. Y ahora, el tema de la grieta famosa. Yo digo que la grieta es una cuestión que viene de unitarios y federales, desde la que Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, es decir, que no nos tiene que preocupar mucho. Ahora, el Papa se inclinó en contra de Sarmiento cuando habla de Facundo, civilización y barbarie, ¿no es cierto? Pero era una concepción de aquella época, son épocas que hay que juzgar las cosas de acuerdo a cada época que se va produciendo, ¿no te parece? Lo que yo creo es que el tema de la grieta, como usted bien señala, existió siempre. Lo que pasa es que los medios de comunicación y algunos comunicadores sociales bastante canallas se ocupan día a día en profundizar esa grieta, ¿no? Con un interés determinado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta es la bomba, porque los medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, las redes sociales hoy, y en menor medida los demás medios, sin que nadie se moleste, es una apreciación personal, corre por mi cuenta, yo creo que no están haciendo las cosas bien, no están cumpliendo el rol que debieran. Muchas veces los periodistas, los comunicadores, creen que son jueces, creen que son fiscales de la República, y en este tema de la grieta o adelantando fallos, o empujando una causa para un lado o para el otro, y bueno, le hacen mucho daño a la República y al sistema, ¿no? Sí, hoy precisamente siempre grabamos un día antes que salga al aire por requisitos técnicos desde Buenos Aires. Hoy es 17 de octubre, el Día de la Lealtad, que en determinado momento pareció una buena esperanza. Recordemos que Perón fue electo por el Partido Laborista, que de Cipriano Reyes, que después disintió con Perón, y es otra historia. Y la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora de Quijano, que era radical. ¿Qué te parece que pudo significar y que no fue, o que pudo significar y que fue? Bueno, el tema de la lealtad tiene fundamentalmente para mí el espíritu de la unidad, ¿no? Que en esos tiempos... 1945, claro, y yo creo que hasta 1973 o hasta el 83 inclusive, se respetó la unidad en el peronismo, se respetó la conducción, se respetó el liderazgo, se respetó la verticalidad. Pero en los últimos tiempos esto ya no sucede. Sin ir más lejos, hablamos de nuestro Pago Chico en Corrientes. El peronismo, que hizo una muy buena elección en las PASO del 11 de agosto, yo creo que no va a volver a repetir ese resultado. El partido está intervenido. El interventor Sotelo, Julio Sotelo, acá en Corrientes, claro, no logró la unidad del Partido Justicialista. Entonces, si bien es cierto que hoy estamos recordando el Día de la Lealtad,
que yo relaciono directamente con la unidad, esto no sucede en Corrientes. Es lamentable porque yo creo que el peronismo no va a ser una buena elección. El oficialismo gobernante en Corrientes tiene liderazgos importantes. Está Gustavo Valdés, el gobernador, está Ricardo Colombi, presidente del partido y senador, Pelucho Casani, referente de Eli, que son 3 pesos pesados de la política que se están moviendo muchísimo. ¿Y el vicegobernador cómo juega? Yo creo que el vicegobernador lo veo un poco apagado, ¿no? Hay que decir que está perdiendo poder porque se le termina el mandato y no puede seguir en el mismo lugar. Algunos dicen que quiere ser candidato a intendente de la capital. Escuché, pero por ahora no lo veo orientado hacia ese sector, ¿no? Se dedica mucho a los aspectos culturales, de índole sociales, pero no deja de ser un camino para proyectarse después en este tema. Habrá que ver. Bien, Rubén, quiero aclarar que yo voy a votar por Macri. Vos vas a votar por Fernández. Por Fernández. Así es, voto cantado. Voto cantado, ambos, los dos. Esto significa que la democracia, a pesar de todo, rige en la provincia y en el país. Porque yo manifiesto una opinión, abro mi programa para que el amigo Duarte diga lo suyo y esperamos ambos de que sigamos siendo un país republicano y democrático. Que así sea, doctor. Muy bien. Gracias. Bien, seguimos con nuestro programa. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Como en toda democracia, en el Colegio de Abogados de la primera circunscripción se realizan elecciones en estos días. Tal vez cuando estemos al aire ya se esté votando o ya se hubiera votado. Pero queríamos tener una breve conversación, con la presidenta actual y que presenta la lista Cambio Forense para su reelección. Es Lilian Záboska, que preside este grupo integrado por Cambio Forense, que ya viene desde hace unos años y con ella hablamos. ¿Desde cuándo está de presidenta? Bienvenida, ¿no es cierto? ¿Cómo le va, doctor? Bien. Saludo a usted, a toda su audiencia. Y yo soy presidenta desde el año 2017, noviembre del 2017, asumí la conducción de esta señera institución del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción y mi mandato vence el 17 de noviembre de este año, del año 2019. Es por eso que, como cada 2 años, el Consejo Superior de Colegios de Abogados de la provincia de Corrientes es el que convoca elecciones en las 5 circunscripciones judiciales de manera simultánea y para el proceso de renovación de autoridades, tanto del directorio como del Tribunal de Disciplina. Y en esta oportunidad también se eligen representantes de cada colegio al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Corrientes. Ahora, ¿cuántas listas se presentan acá en la primera circunscripción? Y en la primera circunscripción judicial se presentaron 3 listas, las cuales pasaron por el proceso de control de la Junta Electoral y lamentablemente, porque digo lamentablemente porque nosotros también queremos ir a elecciones que el matriculado se manifieste en las urnas, lamentablemente las otras 2 listas no alcanzaron los requisitos establecidos por el Decreto Ley 119 y el Reglamento Electoral que replica lo que establece el decreto, que es el acompañar la lista con el aval de no menos del 10% de los abogados habilitados en el padrón definitivo para votar. Como le decía, lamentablemente las otras listas no llegaron y la Junta Electoral tuvo entonces que oficializar a la única lista que cumplió con los requisitos. En este caso es la lista Cambio Forense, y es por eso que ya se ha oficializado y se ha proclamado como ganadora de las elecciones a la lista que me postula a mí como nuevamente presidente para dirigir los destinos del colegio del año 2019 al 2021. Es decir, que al ser oficializada una sola lista no tenemos elecciones en Exactamente, así lo autoriza el artículo 29, si mal no recuerdo, del reglamento electoral. Y en este caso entonces quiero contarles que en Paso de los Libres sería el único lugar donde habría elecciones
porque ahí se han presentado 2 listas que han cumplido con los requisitos, han alcanzado con los requisitos. Y en este sentido yo le quiero comentar, doctor, algo que para las próximas elecciones yo espero que los colegas tomen conciencia y asuman el compromiso que tienen que tener cuando van a firmar el aval a una lista. Deben tomar el compromiso de que si le firman a una lista no deben firmar a la otra, porque estos avales se anulan. Entonces ahí viene el problema de que al entrecruzarse los avales, al anularse, entonces va disminuyendo las firmas. Claro. Y es por eso que después las listas no alcanzan el objetivo que establece el decreto ley. Sería bueno e interesante entonces que cada colega se comprometa con, más allá de que muchos dicen no, queremos que participen todos, y ellos creen que firmándole a todas las listas están contribuyendo, en realidad están haciendo mal. Sí, correcto. Deben firmar a una sola de las listas para así entonces alcanzar el objetivo establecido por la ley. Bien, sin duda que el Colegio de Abogados de la primera circunscripción es el más antiguo de todos los colegios. Ahora, ¿qué nos puede decir brevemente porque hay los diarios de hace un par de días nos hablan que el diputado dio el paso para la reforma del Código Procesal Penal, que no se actualiza hace 38 años. ¿Ustedes están teniendo participación en este sistema? Así es, doctor. Como recordará, en su momento, cuando había iniciado mi gestión y yo había venido a visitarlo en su programa, había hablado de 3 ejes alrededor de los cuales giraría la gestión, y uno de ellos era la relación del Colegio de Abogados con los otros poderes, en este caso con el Poder Legislativo. Y en ese momento, me acuerdo de mi discurso que había solicitado que se nos dé intervención a los abogados en la intervención, en la participación de la elaboración de leyes, y por suerte, no sé si fue casualidad o fue escuchado este reclamo, y bueno, ahora el Colegio de Abogados ha tomado presencia, ha tenido una presencia importante, tanto en la elaboración o en este caso estamos participando de la comisión redactora del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que toma como base al anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y también el Código Procesal de Familia. Con respecto al Código Procesal Penal, era ya un proyecto que se venía trabajando, se venía dando pasos, avanzando, luego se retrocedía, pero por suerte también he visto en las noticias que ya se va llegando a la recta final y ya va camino a su aprobación. Y como usted decía, nosotros seguimos teniendo un código del siglo pasado y es necesario adaptarse a los tiempos y que la justicia penal correntina, sobre todo, se adapte a estas nuevas, a este nuevo sistema en el que el juez va a pasar a ser un juez de garantías y quien va a llevar adelante la investigación va a ser el fiscal, bueno, entre otras modificaciones, y que son importantes para el avance, ¿no es cierto?, de la justicia, pero también no olvidemos que esto tiene que ir acompañado con el aumento del presupuesto para el Poder Judicial, porque es necesario contar con más juzgados. Recordemos que contamos con la misma cantidad de juzgados de instrucción también desde el siglo pasado, así que es necesario equipar al Poder Judicial, darle las herramientas necesarias para que no solamente se quede en la letra de la ley lo que se establece, sino que también se haga efectivo, y llega al justiciable de la mejor manera. Sí, yo creo de que indudablemente aumentó la cantidad de la población de la provincia y también la cantidad de justiciables, es decir, que no se puede manejar o pedir celeridad a los jueces, salvo que sea una máquina de distribuir fallos. No se le puede pedir serios dictámenes cuando se duplicó o triplicó la cantidad del momento, es decir, hace 38 años, cuando se sancionó la parte del Código Procesal Penal. Bien, doctora, esperemos que, bueno, ya está consagrada como presidenta del Colegio de la Primera Circunscripción. Esperamos que siga desarrollando los temas que lo hizo durante este periodo, porque hay que agilizar la justicia, pero hay que saber cómo se agiliza la provincia
si por ejemplo, los tribunales populares, es decir, si son suficientes, si son buenos, si son malos, yo creo que hay que estudiar muy bien ese tema. Coincidíamos en una conversación fuera de micrófono con la doctora, y que estamos a disposición de difundir todo lo que pueda significar una mejor atención del justiciable, porque todos en algún momento, por una cosa o por otra, tenemos la necesidad de la intervención de la justicia. Ahora, ¿hay juicio abreviado acá? Todavía, o sea, lo que en la parte penal, usted me está preguntando, bueno, sí, lo que sí hay es la probation, que en ese caso la suspensión del juicio a prueba ya se está implementando con el código actual. Esto se va a modernizar también con el nuevo código procesal, que entrará en vigencia próximamente. Y como le decía, se está produciendo un proceso a nivel nacional de modernización de todos los códigos, y siempre y cuando, por supuesto, respetando la competencia de las provincias. Y también en la parte civil viene muy fuerte el tema de la oralidad, que fue implementado acá entre nosotros a través de un protocolo elaborado por el Superior Tribunal de Justicia, que en su momento nosotros nos manifestamos no en contra de la oralidad en sí, sino en contra de la manera en que fue implementado a través de una acordada, porque nosotros entendíamos que esa era una competencia legislativa. Pero es por eso que estamos trabajando en este proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para que se incorpore la oralidad legislativamente, o sea, a través del código. Y en este momento se necesitan herramientas ágiles y dinámicas para que el justiciable tenga una tutela judicial efectiva en el menor tiempo posible. Bien. Yo le agradezco mucho su participación en nuestro programa, y sepa de que estamos a disposición cuando usted crea conveniente, o lo creamos nosotros conveniente, invitarla para que explique a la ciudadanía cómo, a quienes ven nuestro programa, serán muchos o pocos, pero tratamos de hacer escuela, ¿no es cierto? Así que estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle a usted siempre su predisposición a todo esto, y bueno, también otra vez lo visitaré para contarle todas las actividades que estamos realizando en el colegio, no solamente para sus matriculados, sino también estamos saliendo para la comunidad. Bien. Así que otro día vendré a contarles eso. Con mucho gusto, quedamos así. Bien, antes de terminar ya, quiero señalar que la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste encabeza una lista de universidades públicas en apoyo a la candidatura del presidente, la candidatura a reelección del presidente Macri. Es un hecho, una toma de posición muy importante para que la gente ubique bien qué es lo que va a hacer en las próximas elecciones. También lo hay del otro lado, por supuesto. Cada cual evaluará de acuerdo a su criterio. Gracias, doctora, y mucha suerte en su segundo mandato. Muchas gracias, doctor. Bien, será hasta nuestro próximo programa.